La palabra educación viene del latín educere, que era una palabra que se utilizaba para cuando tú tomabas un cultivo, ¿sí? y tú lo arrancabas, tú le sacabas un provecho a la tierra, ¿cierto? ¿Sí? Esa palabra viene de ahí, porque se entendía que la educación era arrancar los conocimientos de una persona, forzarla a manipularla, para que aprenda algo que nos interesa que aprenda. Eso es la educación como se ha interpretado. La educación lo que ha hecho ha sido hacer que cosas que eran recursos se transformen en objetivos. Dividirnos el objetivo. Dividir es un recurso para solucionar ciertos problemas. O hemos malinterpretado lo que es la educación, o nos hemos quedado con las mañas de lo que se interpretaba por educación hace siglos. Que interpretaron el aprendiz como una persona que debe ser moldeada, como una persona que pasa por un proceso casi industrial, porque originalmente el sistema educativo que tenemos era orientado a crear trabajadores para las industrias. El modelo es caduco, en el sentido de que seguimos teniendo una educación decimonónica. Si existe, en la Universidad de Bajada en Juegos lo describiría como algo realmente interesante e innovador, pero en el fondo yo creo que el aprendizaje en sí no tiene por qué ir acompañado de juegos. Es decir, se trata de pensar de una manera diferente el mundo de la educación. El aprendizaje basado en juegos es introducir en el aula unas vivencias de juego o unos juegos concretos, utilizar estas experiencias de juego, estos juegos, para vincularlos directamente con contenidos que quieres que la gente aprenda. Parece que juego es una cosa que tengas dentro de una caja, no, juego es una experiencia personal. Y como es una experiencia personal, solo lo puede definir la persona que está jugando. Es cuando tú unes el aprendizaje, que es el contenido educativo, con la lúdica usando computadores, ahí tienes aprendizaje basado en juegos. Hacíamos una formación hace unos años que era cómo trabajar las competencias de trabajo en equipo. Lo que nosotros hicimos fue convertir cada uno de los diferentes aspectos de esta competencia en un juego. De manera que cada vez que entrábamos en el aula, empezábamos la clase, las clases duraban 3 horas, empezábamos con un juego y luego analizábamos lo que había pasado. De aquí había dos sensaciones que creo que son interesantes. La primera era, había gente que el primer día te decía, a mí no me gusta jugar. El segundo decía, a mí no me gusta jugar. El tercer día te decía, a mí no me gusta jugar. Y el último decía, bueno, pues ahora me gusta un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el segundo aprendizaje es que nos hemos creído que el juego es una cosa para niños. Y esto está cambiando. Tengo la suerte de poder, junto con un grupo de estudiantes, llevar a cabo el proyecto de la UDG Ludoteca, una ludoteca que está en la Universidad de Gerona. Pero además en las asignaturas de historia yo utilizo los juegos muchas veces para romper prejuicios. Y además hemos llegado a motivar que alumnos hayan creado juegos. Hay 2 o 3 juegos que se han creado en la propia biblioteca por alumnos de segundo o tercero de Ciencias Políticas. Detrás del aprendizaje hay un juego. El mundo está hecho de sistemas y con los sistemas se puede jugar. Y cuando yo juego, experimento, pruebo con los sistemas, yo los estoy aprendiendo. La primera cosa que aportaría un contenido donde los juegos den mucho soporte al profesor, al formador, sería desdramatizar las cosas. Darse cuenta de que en el fondo el protagonista del aprendizaje no es el profesor, es el alumno. No se trata de tener vino nuevo en vasos viejos. No se trata de utilizar un juego como una forma más de sustituir al profesor. Mi primera aproximación al mundo de los juegos fue por error. Cuando tenía 10 años me regalaron un juego que no se entendían las instrucciones. Así que decidí buscarlas o inventarlas. Hice las 2 cosas. Todas las personas que nos dedicamos a hacer juegos,
en algún momento de nuestra niñez dijimos, esto es una cosa muy divertida y me interesa, pues porque es súper motivante, estos dibujos que se mueven, no sé, yo creo que es una cosa humana que nos gusten los juegos. Trabajé un tiempo como profesor, me encantó trabajar como profesor, me di cuenta de que es una vocación que tengo, es algo que me gusta hacer, y dije, bueno, ¿cómo se podrán unir estas dos pasiones que yo tengo, ¿no? Ahí descubrí el aprendizaje basado en juegos digitales, me di cuenta de que es algo, yo creo que muy útil para la sociedad. Entonces, a partir de los 8 años me di cuenta, y los 30, o sea, he estado 30 años hasta los 38 darme cuenta de que realmente se puede utilizar. Y eso ha sido pues gracias a quitarme de encima todas esas losas de aculturación y ese miedo al inconsciente de que todo lo que tenga que ver con lo lúdico es ocio, y entonces el ocio se hace después de hacer todas las cosas importantes y serias. Los juegos en general, o los videojuegos en particular, no han acabado de entrar en la educación, una por miedo y dos por desconocimiento. Por miedo porque cuando entra un juego en el aula el maestro pierde el control. Y por otra parte, porque supone un esfuerzo, ¿no? Es mucho más práctico hacer lo que siempre has hecho. Es igual si aprenden o no aprenden, es mucho más fácil venir, hacer tu rollo y marcharte. Los juegos no se pretende que enseñen, ¿vale? No se pretende que enseñen, se pretende que sean un medio para lograr el aprendizaje, porque sabemos que son muy buenos para el aprendizaje. Si son tan buenos, ¿por qué no estamos usando los juegos para el aprendizaje? Si resulta que son tan buenos, porque se ha satanizado el juego. La única diferencia entre un niño y un adulto es que un niño rápidamente sabe lo que quiere, aunque se diga lo contrario, o lo que no quiere. En cambio, un adulto, para que él te haga caso, vas a tener primero que pasar varias capas, varias barreras. A mí me gustaría ver que cada escuela tuviera su ludoteca digital con su ludotecario que supiese de cómo se utilizan los juegos para el aprendizaje. Si ahora me vinieras y me dijeras, haz una escuela, te diría, ya sé por dónde empezar. El centro del currículum sería el juego. El juego y la experimentación, el juego entendido como lo más amplio posible. El centro del currículum serían los retos, que los alumnos tendrían que usar todos los elementos que tengan a su alrededor para dar respuesta a estos retos. Eso se llama jugar. Utilizar al 100% todas tus capacidades, sean las que sean, para dar respuesta a un reto que te motiva al 100%. Yo imagino un mundo donde todo el mundo tiene el mismo espíritu que tiene el niño, que no significa subirte a un columpio y hacer el tonto. Significa esa capacidad de escuchar atentamente en un 100% cualquier cosa que te expliquen, porque es un aprendizaje que sabes que te va a ir bien por intuición. Es disfrutar con cada cosa que haces en cada momento, como hacen ellos. Y tercero, que eso después se pueda aplicar sin que nadie te diga no.